Buenos días a todas las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy. Se encuentra con nosotros el doctor Luis Luján, comisionado del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Saludamos también a Laura Montes, intérprete de lengua de señas. Buenos días, doctor Luján. Doctor, ¿me escucha? Sí, muy buenos días. Doctor, acercándonos al inicio del año escolar 2024, es necesario atender prioritariamente las necesidades de los estudiantes con discapacidad, un grupo especial de protección. ¿Cómo debe darse un correcto proceso de matrícula escolar? ¿Es necesario contar con informes médicos o diagnósticos específicos para poder acceder a una vacante? Buenos días nuevamente. Mm, El proceso de matrícula a la educación básica en este caso es un procedimiento, un proceso que debe darse bajo un enfoque de educación inclusivo, un enfoque inclusivo. ¿Esto qué quiere decir en el contexto de la pregunta? ¿No? Que ningún entidad o funcionario de la entidad educativa debe solicitar o requerir a los padres de familia, los tutores o al estudiante la presentación de documentos que den cuenta de un perfil psicológico, de un perfil psiquiátrico, información médica, información sobre las deficiencias o sobre la discapacidad para proceder a matricular a los estudiantes o los que aspiran a ser miembros de la comunidad educativa, en este caso como usuarios del servicio educativo, y que evidentemente tienen alguna discapacidad. No puede existir un condicionamiento de por medio a presentar ese tipo de información para que se le pueda adjudicar una vacante al interno de la entidad educativa. Doctor, ¿qué adaptaciones debe implementar el colegio para garantizar una educación de calidad a estudiantes con discapacidad? ¿El padre o madre de familia tiene que hacerse cargo de las adaptaciones como materiales o infraestructuras o realizar algún pago? La entidad educativa tiene la obligación de implementar un servicio de psicopedagogía. El servicio de psicopedagogía es parte de una condición mínima o básica de calidad que debe brindar toda institución educativa para que la institución educativa, el servicio educativo que se oferta a la población sea flexible y en este caso particular de cara a las necesidades específicas de la población con discapacidad. La adaptabilidad es una componente, ¿no? Una dimensión del derecho humano a la educación, que debe estar presente como parte del servicio público que se brinda a la comunidad, a la sociedad, en este caso particular a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad o los tutores, o padres de familia de personas con discapacidad, en este caso niños, adolescentes, menores, que intentan o optan por el servicio educativo, no están obligados a pagar una tasa, algún tipo de financiamiento para que se brinde toda la adaptabilidad posible a las necesidades educativas específicas de las personas con discapacidad, de los estudiantes con discapacidad en este caso. Los colegios tienen el deber de brindar capacitación a su personal educativo sobre la educación inclusiva. ¿De qué manera debe darse? En efecto, hay una obligación, ¿no? Y esto se desprende de el derecho a la educación visto como un derecho humano, ¿no? En la medida en que la capacitación hacia el personal docente y no docente, en este caso autoridades de gobierno, autoridades académicas al interno de la educación básica, deben capacitarse a fin de sensibilizarse respecto de los intereses, cultura y necesidades de las personas con discapacidad que son usuarios del servicio educativo. La capacitación está a cargo muchas veces de los CREVE, ¿no? De las Direcciones Regionales de Educación y evidentemente también con el apoyo de los ANE, ¿no? Y en este caso particular, debido a las modificaciones que han preexistido, ¿no? Hace 2 años, con la modificación del reglamento de la Ley General de Educación, a través del Servicio de Apoyo Educativo, ¿no? Que está encargado de articular, capacitar, en lo que se refiere al enfoque de inclusividad en la atención a las necesidades de las personas con discapacidad hacia los docentes y el personal administrativo.
Doctor, ¿dónde puede acudir un padre o madre de familia a denunciar si se vulneran los derechos de su hija o hijo con discapacidad? Sí, la primera línea, ¿no?, que puede conocer el tipo de vulneraciones que se dan en los colegios por motivos de discapacidad son las autoridades al interno de las entidades educativas. Como segundo nivel pueden estar las unidades de gestión educativa locales o las direcciones regionales de educación. Asimismo, también se encuentra el CONADIS, ¿no? O en el caso de las entidades educativas de gestión privada, en la medida que se corresponde con una relación de consumo, también encontramos el INDECOPI, ¿no? Y evidentemente la Defensoría del Pueblo, que continuamente viene recibiendo quejas, denuncias, ¿no?, pedidos también de intervención en lo que se refiere a la implementación de una educación inclusiva, el tema de la adaptabilidad del sistema educativo hacia las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Doctor, tenemos una última pregunta de nuestra parte para luego continuar con las personas que están en transmisión con nosotros. ¿De qué forma se sanciona un colegio público o privado que impida el acceso o permanencia de un estudiante con discapacidad? Bueno, sí. Generalmente el ordenamiento jurídico peruano establece el tema de la discriminación al interno de las entidades educativas como una falta muy grave, ¿no? Las sanciones pueden oscilar entre multas, ¿no?, suspensión del servicio o hasta clausura del servicio educativo, ¿no? Debe recordarse también, ¿no?, que el tema de la discriminación por motivo de discapacidad y dentro de la discriminación por motivo de discapacidad, la denegatoria injustificada de ajustes razonables o la denegatoria arbitraria de los ajustes razonables podría implicar hasta la comisión de un delito, ¿no? El delito de discriminación tipificado en el Código Penal, ¿no?, que en este caso particular acarrearía una responsabilidad a título personal por parte de los funcionarios, de las entidades educativas o de los docentes también, incluidos el resto de personas que forman parte de la comunidad educativa. Doctor, tenemos algunas preguntas de las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy. Ana Carrillo nos pregunta, ¿cómo un padre prueba que verdaderamente no hay vacantes disponibles para estudiantes con discapacidad? Porque simplemente niegan la matrícula. Sí, es un tema bastante, lamentablemente bastante recurrente, ¿no?, a nivel de nuestras instancias, el tema de la negatoria de matrículas para personas con discapacidad, ¿no? Así es. Como lo comentábamos hace un momento, hay condicionamientos hacia las personas con discapacidad para que puedan matricularse en la medida que les piden un sinnúmero de documentación. El tema del certificado de discapacidad, el tema de los informes o perfiles médicos, psicológicos, ¿no?, que impiden, son barreras evidentemente organizacionales que impiden un libre tránsito en todo caso, la continuidad de los estudios de las personas con discapacidad. En Defensoría del Pueblo, particularmente a través del programa de promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, hemos visto casos en los cuales las personas con discapacidad, niños en este caso y adolescentes, son excluidos del sistema educativo bajo la referencia de que el colegio ya no está ofertando o no tiene disponibilidad de una vacante, ¿no? Habría que recalcar en todo caso que el tema de la reserva de vacante es un mínimo, ¿no? Es un mínimo y que es una acción afirmativa, ¿no? Por parte del Estado peruano, ¿no?, en relación con el sistema educativo, en relación con la implementación del modelo de educación inclusiva en nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? Que si es una medida afirmativa, debería existir un compromiso político por parte de las autoridades de gobierno, las autoridades de gestión educativa también a nivel local, regional, por hacer que esta medida afirmativa funcione en su totalidad. Es decir, ¿no?, que exista plena disponibilidad de vacantes para personas con discapacidad, ¿no?, incluido el momento en el cual ya se rebasa ese mínimo, porque finalmente, como mencionábamos, es un mínimo, ¿no? El sistema educativo peruano, de acuerdo a las obligaciones que ha asumido a nivel internacional con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se encuentra en la obligación de ofrecerle la máxima disponibilidad posible a los niños, adolescentes, jóvenes con discapacidad que optan o han decidido ingresar al sistema educativo peruano. Tenemos otra pregunta de Tania Ponce. En caso de textos educativos para estudiantes con discapacidad, ¿el colegio debe darlos? En efecto, es parte de
la adaptabilidad, que es un componente del derecho humano a la educación, ¿no? Las metodologías, los accesorios, los instrumentos, los manuales de uso, libros, materiales didácticos deben ser adaptables a las necesidades específicas que presentan las personas con discapacidad. Las entidades educativas para ello pueden agenciarse de los servicios que brinda el CREBE, el Ministerio de Educación muy particularmente, que continuamente no solamente capacita, sino también se encarga de asistir técnicamente en lo que se refiere al tema de la adaptabilidad de las metodologías para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tenemos otra pregunta de Pedro Angulo. ¿Qué institución es responsable de supervisar que se garantice la educación inclusiva? Sí. En el Estado peruano tenemos diversas instituciones, ¿no? Una de ellas es la nuestra, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que independientemente del tipo de gestión que tengan las entidades educativas que ofertan el servicio educativo, eh, en la medida en que sean públicas o privadas, ¿no? La Defensoría del Pueblo, en su rol de garante de los derechos fundamentales, ¿no? Y supervisor de los servicios públicos, tiene un rol de incidencia, efectos de verificar que se cumplan las normas, ¿no? Nacionales y las obligaciones internacionales de cara a la implementación progresiva del modelo de educación inclusiva en el servicio educativo. Asimismo, a nivel, digamos, de la administración pública en Perú, hay entidades como el CONADIS, ¿no? Como el INDECOPI, como las direcciones regionales de educación y las unidades de gestión educativa local, que también están encargadas de supervisar que el servicio educativo sea adaptable a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, ¿no? Las personas que de repente tienen un niño, padres de familia en este caso, tutores, su cargo, pueden denunciar, pueden quejar a las entidades antes descritas los hechos de repente que son constitutivos de discriminación o de falta de accesibilidad, adaptabilidad, disponibilidad del servicio educativo, a efectos de que las entidades puedan ejercer sus competencias que les han sido atribuidas en virtud de la legislación y las normas de carácter complementario. Tenemos otra pregunta de Jorge Torres. ¿Debo tener certificado de CONADIS para acceder a la matrícula o debo pagar más de APAFA? Ok. Como mencionábamos anteriormente, Mm. para poder realizar el proceso de matrícula, ¿no? El joven, perdón, en este caso los padres, los tutores de los niños, adolescentes o jóvenes, en todo caso, que deseen o han optado por ingresar al sistema educativo peruano, no se les puede condicionar a que presenten el certificado de discapacidad, el carnet de CONADIS, la resolución ejecutiva de inscripción en el CONADIS, o cualquier otro documento de naturaleza médica, ¿no? Diagnóstico, por ejemplo, en donde se haga referencia al tema de la discapacidad o sus problemas de salud mental. El proceso de matrícula no puede estar condicionado a este tipo de barreras organizacionales, de barreras burocráticas en todo caso, ¿no? El proceso de matrícula o la matrícula en el centro educativo corre de una manera, digamos, independiente a la presentación de esos documentos. Incluso lo que se recomienda y lo que siempre se ha mencionado a las instituciones educativas por parte de la Defensoría del Pueblo es que procedan a las matrículas de los niños, adolescentes o jóvenes y que posteriormente se regularice la entrega de estos documentos, ¿no? Para ello, el Ministerio de Educación, a través de las normas reglamentarias que emite cada año, establece un formato de declaración jurada en la cual se puede hacer mención de, en este caso, las tipologías de discapacidad, por ejemplo, que presenten los estudiantes y los directores de las instituciones educativas estén en la obligación de coadyuvar posteriormente al proceso de matrícula, a la inscripción o la adjudicación de vacante, a que el estudiante pueda, conjuntamente con su familiar, con su tutor, conseguir o agenciarse de esa acreditación como viene a ser el certificado de discapacidad. Tenemos otra pregunta de María Soto. ¿Pueden volver a repetir dónde acudir para denunciar impedimento de matrícula escolar? Sí, en primera línea, podría recurrir a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Nuestros canales, tanto virtuales como físicos, se encuentran a disponibilidad. Hay áreas especializadas que ven el tema de discapacidad, ¿no? Con una línea de educación inclusiva. Asimismo, a nivel administrativo puede recurrir, si es que la entidad, por ejemplo, es de gestión privada, podría presentar una denuncia ante el INDECOPI
o independientemente de ello también recurrir al CONADES, ¿no? Que también se encarga de supervisar el tema de acceso, permanencia de las personas con discapacidad en los servicios educativos. Tenemos una última pregunta de Inés Carrillo. En el caso de colegios privados, ¿las reservas de vacantes son las mismas? Y si no hay auxiliar o profesor responsable de estudiantes con discapacidad, ¿mi niño no puede ingresar al colegio? Ok, como regla general, existe una reserva mínima, ¿no? De dos vacantes por aula en este caso. Y la entidad educativa está obligada, ¿no? A implementar los servicios de apoyo educativo y cualquier otra medida para poder lograr la adaptabilidad completa del sistema educativo, del servicio educativo que ha optado, en este caso, el niño, adolescente o joven con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hemos podido detectar que los colegios obligan a que haya presencia de el maestro sombra, ¿no? Que los padres de familia contraten un maestro sombra, un maestro alternativo, para que pueda asistir al joven, al niño, al adolescente en la entidad educativa, ¿no? Lo cual en todo caso debe descartarse, ¿no? El tema de garantizar la accesibilidad, la disponibilidad, la adaptabilidad, la aceptabilidad en el sistema educativo, ¿no? Es algo que debe ser gratuito y que debe partir de la propia institución educativa, ¿no? En este caso, el servicio de psicopedagogía, psicólogos o el psicólogo del colegio debe participar de todos los procedimientos necesarios gratuitamente, evidentemente, es parte inherente al servicio educativo para lograr la mayor flexibilidad del servicio que se está brindando al niño, joven o adolescente que presenta alguna necesidad específica en lo que concierne a la educación. Muchas gracias, doctor Luján. Ha sido la entrevista por el día de hoy. Esperemos tenerlo en una próxima oportunidad. De igual manera, a Laura Montes, intérprete de lengua de señas. Recuerden que pueden comunicarse con la Defensoría del Pueblo a las líneas gratuitas 0815-170 para presentar sus quejas o consultas ante la vulneración de sus derechos fundamentales. Hasta la próxima.